vamos a pasar ahora al próximo tema de la tarde de hoy. Y es que entonces seguimos con Apple, pero con algo un poco, ¿verdad?, de forma negativa. Y es que Apple ha tenido ahora una demanda de parte de algunas personas en cuestión de cómo es que funcionan los AirTags. Estos dispositivos, no sé si ustedes tienen uno o lo han utilizado, etcétera, son excelentes porque te permiten monitorear la ubicación de, por ejemplo, yo lo uso para mis llaves, le tenemos uno a nuestro perro, aunque se supone que no funciona muy bien en animales, pero como quiera lo tenemos solamente por si acaso. Mi esposa lo tiene en su mochila, etcétera, así que es un dispositivo bastante bueno a un precio, entre comillas, bastante accesible para poder ¿verdad?, asegurarte que las cosas que no quieres que se te pierdan, no se te pierdan porque puedes hacerlo sonar, monitorea muy bien la ubicación con respecto con el iPhone. Puedes encontrar el lugar específico donde está, ya que tiene el chip de banda ultra ancha para encontrar el lugar específico donde está. Pero como hemos visto durante los pasados años, muchas personas han utilizado estos dispositivos para perseguir o seguir a personas. Y entonces aquí es donde entra la nueva demanda de parte de dos mujeres que dicen o aseguran que las medidas de seguridad o de contraseguridad que Apple ha implementado en estos AirTags no son suficientes y son estas limitaciones de este dispositivo, lo cual le permitió a las exes, a las exparejas de estas mujeres que ¿verdad?, estas personas supieran exactamente dónde estaban y poder monitorear su ubicación y acosarlas también. Así que estas personas están demandando a Apple por no colocar medidas ¿verdad?, anti-acoso o que no permitan el rastreo fácilmente para entonces, ¿verdad?, pues pedir daños y, ¿verdad?, compensación monetaria sin duda alguna. Lo interesante de estos AirTags es que hemos visto durante los pasados años que se han utilizado para incluso hacer robos de carros. Se lo colocaban en el carro de una persona y entonces esperaban que ese carro estuviese en un lugar específico y entonces hacían el robo. Pues ahora lo están utilizando para el acoso. Si no has utilizado uno, si por ejemplo te colocan uno, alguien que tú no conoces o alguien que te quiere acosar o perseguir, te coloca un AirTag en tu mochila o en algún lugar cerca de ti. Si tienes un iPhone, tu iPhone te va a avisar que tienes un AirTag cerca de ti, que no es tuyo, para que sepas exactamente cómo poder encontrarlo. Pero yo creo que el problema más grande aquí es que en Android, obviamente, como no existe esa integración entre los equipos de Apple, pues por ejemplo en Android no vas a recibir una alerta de que tienes un AirTag persiguiéndote. Se supone que si se mueve y no es un AirTag tuyo, haga un ruido, pero quizás le cambiaron la bocina o alteraron esa parte o le colocaron algo para que no se pueda escuchar. O por ejemplo te lo pusieron en tu carro que no vas a poder escuchar si se está moviendo y tú estás cerca de él, ya que quizás estás dentro del carro mientras estás manejando y el AirTag está, qué sé yo, atrás del carro o entre las gomas o las llantas del vehículo. Y aquí es donde se complica la cosa, porque estas personas aseguran que estas personas le colocaron un AirTag la mochila de su hijo o el hijo que comparten, etcétera, y entonces de esa manera esa expareja podía monitorear y acosar a su expareja o a su ex esposa, etcétera, para entonces saber dónde exactamente estaba, utilizando desafortunadamente al hijo que ellos tienen entre sí. Y otra persona asegura que su expareja le colocó uno en el carro en la parte exterior y de esa manera podía saber dónde estaba ella en cualquier momento o hacia dónde se movía. Y entonces ese es el gran problema, eso es lo que quieren hacer mediante esta demanda, acusar a Apple de quizás hacerle un poco de presión para que entonces, ¿verdad?, pues, se hagan algunos cambios en cómo es que funcionan estos AirTags para que pues no afecten a las personas y no, ¿verdad?, no permitan esa parte del monitoreo y el acoso, porque es algo que pues obviamente sí se puede hacer con estos dispositivos, aunque como mencioné hay elementos que Apple ha colocado para poder disminuir este efecto de perseguir a las personas. Así que considero que el problema que está pasando aquí es que este problema no es algo único de parte de Apple, sino que otras empresas también, como por ejemplo Tile o por ejemplo empresas como Samsung, también tienen este problema porque si sus dispositivos también se utilizan, pues también se pueden utilizar para poder perseguir a personas específicamente. Así que yo creo que aunque sin duda alguna Apple ha llamado mucho la atención por el uso de estos dispositivos y por la integración que permiten estos cuando entonces se utilizan en los equipos de Apple,
pues sin duda alguna, si tienes un equipo de Apple, vas a poder saber si si tienes un AirTag que te está persiguiendo, pero si no tienes un iPhone, pues entonces no vas a poder tener esa funcionalidad. Así que yo creo que Apple puede mejorar un poco más esa parte, quizás hacer algún método de alguna integración con Android, hacer una colaboración con Google. Lo veo un poco complicado, pero les recordamos, ¿verdad? Si tienen miedo de que alguien te pueda utilizar un AirTag, pues te recuerdo que, por ejemplo, él hace un ruido si lo mueves y no es un AirTag tuyo. Y si tienes un iPhone o un dispositivo de Apple, vas a recibir una notificación si hay un AirTag cerca de ti, para que entonces puedas saber dónde exactamente está y puedas entonces desactivarlo. Así que ahí por lo menos tenemos algunas opciones. Yo considero que aunque esta demanda pues es algo que sí las personas pueden hacer, obviamente no podemos olvidar que otras compañías también tienen este posible problema, pero como Apple es Apple y Apple es una compañía bastante grande, pues entonces aquí es donde se complica un poco para la compañía, porque tiene más presión de parte de agencias gubernamentales o la policía, por ejemplo, para que entonces se haga un cambio a cómo es que funcionan estos dispositivos. Déjame saber qué te parece esta demanda. ¿Es algo que Apple debería tener un poco más de control? ¿Es algo que Apple pudiera cambiar para que no sea tan fácil poder utilizarlo para acosar o perseguir a las personas, o incluso robar, como se ha hecho en el pasado con otros casos que se han comentado, ¿verdad?, en noticias ya hace, yo creo que más de un año? Déjame saber qué te parece esta demanda, esta idea de parte de estas personas, o qué cambios se pudieran hacer para que los AirTags sean un poco más seguros y no permitan esta parte del acoso. Bueno, mientras quizás las personas